Jueces 1. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor, ¿quién de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos? El Señor respondió, Judá será el primero en subir, puesto que ya le he entregado el país en sus manos. Entonces los de la tribu de Judá dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón, suban con nosotros al territorio que nos ha tocado, y pelearemos contra los cananeos. Después nosotros iremos con ustedes al territorio que les tocó. Y los de la tribu de Simeón nos acompañaron. Cuando Judá atacó, el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos. En Besek derrotaron a 10,000 hombres. Allí se toparon con Adoní-Besek y pelearon contra él, y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoní-Besek logró escapar, pero lo persiguieron hasta que lo alcanzaron, y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces Adoní-Besek exclamó, 70 reyes, cortados los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, recogían migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me ha pagado con la misma moneda. Luego lo llevaron a Jerusalén, y allí murió. Los de la tribu de Judá también atacaron a Jerusalén, la capturaron, matando a todos a filo de espada, y luego incendiaron la ciudad. Después la tribu de Judá fue a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa, en el Negev y en la Cefelá. Avanzaron contra los cananeos que vivían en Hebrón, ciudad que antes se llamaba Kiriat Arba, y derrotaron a Sesa, a Jimán y Talmei. Desde allí, avanzaron contra los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo, a quien derrote a Kiriat Sefer y la conquiste, yo le daré por esposa a mi hija Axa. Y fue Otoniel hijo de Cnaz, hermano menor de Caleb, quien la conquistó, así que Caleb le dio por esposa a su hija Axa. Cuando ella llegó, Otoniel la convenció de que le pidiera un terreno a su padre. Al bajar Axa del asno, Caleb le preguntó, ¿qué te pasa? 15 Concédeme un gran favor, respondió ella. Ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales. Fue así como Caleb le dio a su hija manantiales en las zonas altas y en las bajas. Los descendientes de Obab el Kenita, suegro de Moisés, acompañaron a la tribu de Judá desde la ciudad de las palmeras hasta el desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad. Allí habitaron con la gente del lugar. Después fueron los de la tribu de Judá con sus hermanos de la tribu de Simeón y derrotaron a los cananeos que vivían en Sefat, ciudad a la que destruyeron por completo. Desde entonces Sefat fue llamada Jormá. Los hombres de Judá también conquistaron las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón, cada una de ellas con su propio territorio. El Señor estaba con los hombres de Judá. Estos tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar a los que vivían en las llanuras, porque esa gente contaba con carros de hierro. Tal como lo había prometido Moisés, Caleb recibió Hebrón y expulsó de esa ciudad a los 3 hijos de Anac. En cambio, los de la tribu de Benjamín no lograron expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso hasta el día de hoy los jebuseos viven con los benjaminitas en Jerusalén. Los de la tribu de José, por su parte, subieron contra Betel, pues el Señor estaba con ellos. Enviaron espías a Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y estos, al ver que un hombre salía de la ciudad, le dijeron, muéstranos cómo entrar en la ciudad, y seremos bondadosos contigo. Aquel hombre les mostró cómo entrar en la ciudad, y ellos la conquistaron a filo de espada, pero al hombre y a toda su familia les perdonaron la vida. Y ese hombre se fue a la tierra de los hititas, donde fundó una ciudad a la que llamó Luz, nombre que conserva hasta el día de hoy.
Pero los de la tribu de Manasés no pudieron expulsar a los de Bet-Sean y de Taanac con sus respectivas aldeas, ni tampoco a los habitantes de Dor, Ibleam y Megiddo con sus respectivas aldeas, porque los cananeos estaban decididos a permanecer en esa tierra. Solo cuando Israel se hizo fuerte pudo someter a los cananeos a trabajos forzados, aunque nunca pudo expulsarlos del todo. Los de la tribu de Efraín tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Gezer, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos. Los de la tribu de Zabulón, por su parte, tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Quitrón y Nalol, y estos siguieron viviendo entre ellos, aunque fueron sometidos a trabajos forzados. Tampoco los de la tribu de Aser pudieron expulsar a los habitantes de Aco, Sidón, Ahlab, Asib, Helba, Afec y Rehob. Por eso, como no pudieron expulsarlos, el pueblo de la tribu de Aser vivió entre los cananeos que habitaban en aquella región. Tampoco los de la tribu de Neftalí pudieron expulsar a los habitantes de Bet-Semes y Bet-Anat, sino que vivieron entre los cananeos que habitaban en aquella región. Sin embargo, sometieron a trabajos forzados a los que vivían en Bet-Semes y Bet-Anat. Los amorreos hicieron retroceder a los de la tribu de Dan hasta la región montañosa, y no les permitieron bajar a la llanura. Los amorreos también estaban decididos a permanecer en el monte Eres, en Ayalón y en Salbim. Pero cuando se acrecentó el poder de la tribu de José, los amorreos también fueron sometidos a trabajos forzados. La frontera de los amorreos iba desde la cuesta de los escorpiones hasta Selá, e incluso más arriba. Jueces 2. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Dije: Nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ustedes, por su parte, no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente, ellos les harán la vida imposible, y sus dioses les serán una trampa. Cuando el ángel del Señor les habló así a todos los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Boquim, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en Timnat-Jers, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Giaes. También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor, y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores.
Pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses, a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones, no las echó enseguida ni las entregó en manos de Josué. Jueces 3. Las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas, que no habían tenido experiencia en el campo de batalla, aprendieran a combatir. Quedaron los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, y los sidonios y heveos que vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamat. Allí los dejó el Señor para poner a prueba a los israelitas, a ver si obedecían sus mandamientos, que Él había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Los israelitas vivían entre cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Se casaron con las hijas de esos pueblos, y a sus propias hijas las casaron con ellos y adoraron a sus dioses. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, se olvidaron del Señor su Dios, y adoraron a las imágenes de Baal y de Aserá. El Señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió a Cusán-Risatayim, rey de Aram-Naharayim, a quien estuvieron sometidos durante 8 años. Pero clamaron al Señor, y Él hizo que surgiera un libertador, Otoniel hijo de Cnaz, hermano menor de Caleb. Y Otoniel liberó a los israelitas. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán-Risatayim, rey de Aram, en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. El país tuvo paz durante 40 años, hasta que murió Otoniel hijo de Cnaz. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y por causa del mal que hicieron, el Señor le dio poder sobre ellos a Eglón, rey de Moab. Luego de aliarse con los amonitas y los amalecitas, Eglón fue y atacó a Israel, y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Los israelitas volvieron a clamar al Señor, y el Señor les levantó un libertador, Ahud hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, quien era zurdo. Por medio de él los israelitas enviaron tributo a Eglón, rey de Moab. Ahud se había hecho una espada de doble filo y de medio metro de largo, la cual sujetó a su muslo derecho por debajo de la ropa. Le presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, que era muy gordo. Cuando Ahud terminó de presentárselo, se fue a despedir a los hombres que habían transportado el tributo. Pero luego se regresó desde las canteras que estaban cerca de Gilgal, y dijo: Majestad, tengo un mensaje secreto para usted. Silencio, ordenó el rey.
y todos sus servidores se retiraron de su presencia. Entonces Aoud se acercó al rey, que estaba sentado solo en la habitación del piso superior de su palacio de verano, y le dijo: «Tengo un mensaje de Dios para usted». Cuando el rey se levantó de su trono, Aoud extendió la mano izquierda, sacó la espada que llevaba en el muslo derecho, y se la clavó al rey en el vientre. La empuñadura se hundió tras la hoja, a tal punto que le salió por la espalda. Además, Aoud no le sacó la espada, ya que ésta quedó totalmente cubierta por la gordura. Luego de cerrar y atrancar las puertas de la habitación del piso superior, Aoud salió por la ventana. Cuando ya Aoud se había ido, llegaron los siervos del rey y, al ver atrancadas las puertas de la habitación del piso superior, dijeron: «Tal vez está haciendo sus necesidades en el cuarto interior de la casa». Y tanto esperaron que se sintieron desconcertados. Al ver que el rey no abría las puertas de la habitación, las abrieron con una llave. Allí encontraron a su señor tendido en el piso, ya muerto. Mientras esperaban, Aoud se escapó. Pasó junto a las canteras y huyó a Seidat. Cuando llegó allí, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los israelitas descendieron de la montaña, con él a la cabeza. «Síganme», les ordenó, «porque el Señor ha entregado en manos de ustedes a sus enemigos los moabitas». Bajaron con él y, tomando posesión de los vados del Jordán que conducían a Moab, no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión derrotaron a unos 10.000 moabitas, todos robustos y aguerridos. No escapó ni un solo hombre. Aquel día Moab quedó sometido a Israel, y el país tuvo paz durante 80 años. El sucesor de Aoud fue Samgar, hijo de Anat, quien derrotó a 600 filisteos con una vara para arrear bueyes. También él liberó a Israel. Jueces 4. Después de la muerte de Aoud, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Yace. El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Goíim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y, durante 20 años, había oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidet. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Sedes de Neftalí, y le dijo: «El Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas, hasta el arroyo Quizón. Allí lo entregaré en tus manos». Barak le dijo: «Solo iré si tú me acompañas, de lo contrario, no iré». «Está bien, iré contigo», dijo Débora. «Pero, por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer». Así que Débora fue con Barak hasta Sedes, donde él convocó a las tribus de Zabulón y Neftalí. 10.000 hombres se pusieron a sus órdenes, y también Débora lo acompañó. Heber el kenita se había separado de los otros kenitas que descendían de Hobab, el suegro de Moisés, y armó su campamento junto a la encina que está en Sanallim, cerca de Sedes. Cuando le informaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, Sísara convocó a sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados, desde Jaroset Goíim hasta el arroyo Quizón.
Entonces Débora le dijo a Barak: adelante. Este es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Barak descendió del monte Tabor, seguido por los 10,000 hombres. Ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Sísara a filo de espada, con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Sísara saltó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Jaroset Goim. Todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, no quedó nadie con vida. Mientras tanto, Sísara había huido a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Heber el Kenita, pues había buenas relaciones entre Jabín, rey de Yase, y el clan de Heber el Kenita. Jael salió al encuentro de Sísara, y le dijo: adelante, mi señor. Entre usted por aquí. No tenga miedo. Sísara entró en la carpa, y ella lo cubrió con una manta. Tengo sed, dijo él. ¿Podrías darme un poco de agua? Ella destapó un odre de leche, le dio de beber, y volvió a cubrirlo. Párate a la entrada de la carpa, le dijo él. Si alguien viene y te pregunta: ¿hay alguien aquí?, contéstale que no. Pero Jael, esposa de Heber, tomó una estaca de la carpa y un martillo, y con todo sigilo se acercó a Sísara, quien agotado por el cansancio dormía profundamente. Entonces ella le clavó la estaca en la sien y se la atravesó, hasta clavarla en la tierra. Así murió Sísara. Barak pasó por allí persiguiendo a Sísara, y Jael salió a su encuentro. Ven, le dijo ella, y te mostraré al hombre que buscas. Barak entró con ella, y allí estaba tendido Sísara, muerto y con la estaca atravesándole la sien. Aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas a Jabín, el rey cananeo. Y el poder de los israelitas contra Jabín se consolidaba cada vez más, hasta que lo destruyeron. Jueces 5. Aquel día Débora y Barak hijo de Abinoam entonaron este canto. Cuando los príncipes de Israel toman el mando, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, bendito sea el Señor. Oigan, reyes. Escuchen, gobernantes. Yo cantaré al Señor, tocaré música al Señor, el Dios de Israel. Oh Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste desde los campos de Idem, tembló la tierra, se estremecieron los cielos, las nubes derramaron agua. Temblaron las montañas al ver al Señor, el Dios del Sinaí, al ver al Señor, el Dios de Israel. En los días de Samgar hijo de Anat, en los días de Jael, los viajeros abandonaron los caminos y se fueron por sendas escabrosas. Los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Cuando escogieron nuevos dioses, llegó la guerra a las puertas de la ciudad, pero no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40,000 hombres de Israel. Mi corazón está con los príncipes de Israel, con los voluntarios del pueblo. Bendito sea el Señor. Ustedes, los que montan asnas blancas y se sientan sobre tapices, y ustedes, los que andan por el camino, pónganse a pensar. La voz de los que cantan en los abrevaderos relata los actos de justicia del Señor, los actos de justicia de sus guerreros en Israel. Descendió a las puertas de la ciudad. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, y entona una canción. Levántate, Barak. Lleva cautivos a tus prisioneros, oh hijo de Abinoam. Los sobrevivientes descendieron con los nobles, el ejército del Señor vino a mí con los valientes. Algunos venían de Efraín, cuyas raíces estaban en Amalek,
Benjamín estaba con el pueblo que te seguía. Desde Maquir bajaron capitanes, desde Zabulón, los que llevan el bastón de mando. Con Débora estaban los príncipes de Isaacar, Isaacar estaba con Barak, y tras él se lanzó hasta el valle. Hay grandes resoluciones. ¿Por qué permaneciste entre las fogatas escuchando los silbidos para llamar a los rebaños? Hay grandes titubeos. Galaad habitó más allá del Jordán. ¿Y Dan, por qué se quedó junto a los barcos? Aser se quedó en la costa del mar, permaneció en sus ensenadas. El pueblo de Zabulón arriesgó la vida hasta la muerte misma, a ejemplo de Neftalí en las alturas del campo. Los reyes vinieron y lucharon junto a las aguas de Megiddo, los reyes de Canaán lucharon en Tanac, pero no se llevaron plata ni botín. Desde los cielos lucharon las estrellas, desde sus órbitas lucharon contra Sísara. El torrente Quizón los arrastró, el torrente antiguo, el torrente Quizón. Marcha, alma mía, con vigor. Resonaron entonces los cascos equinos, galopan, galopan sus briosos corceles. Maldice a Meroz, dijo el ángel del Señor. Maldice a sus habitantes con dureza, porque no vinieron en ayuda del Señor y de sus valientes. Sea Jael, esposa de Eber el Kenita, la más bendita entre las mujeres, la más bendita entre las mujeres que habitan en carpas. Sísara pidió agua, Jael le dio leche, en taza de nobles le ofreció leche cuajada. Su mano izquierda tomó la estaca, su mano derecha, el mazo de trabajo. Golpeó a Sísara, le machacó la cabeza y lo remató atravesándole las sienes. A los pies de ella se desplomó, allí cayó y quedó tendido. Cayó desplomado a sus pies, allí donde cayó, quedó muerto. Por la ventana se asoma la madre de Sísara, tras la celosía clama a gritos, ¿por qué se demora su carro en venir? ¿Por qué se atrasa el estruendo de sus carros? Las más sabias de sus damas le responden, y ella se repite a sí misma. Segaramente se están repartiendo el botín arrebatado al enemigo, una muchacha o dos para cada guerrero, telas de colores como botín para Sísara, una tela, dos telas, de colores bordadas para mi cuello. Todo esto como botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, cuando sale en todo su esplendor. Entonces el país tuvo paz durante 40 años. Jueces 6. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas, y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables, e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas, que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo soy el Señor su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron.
El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar, para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: «El Señor está contigo, guerrero valiente». «Pero, Señor», replicó Gedeón, «si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres, cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián». El Señor lo encaró y le dijo: «Ve con la fuerza que tienes, y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía». «Pero, Señor», objetó Gedeón, «¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia». El Señor respondió: «Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo», respondió Gedeón. «Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti». «Esperaré hasta que vuelvas», le dijo el Señor. Gedeón se fue a preparar un cabrito. Además, con una medida de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, y los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. El ángel de Dios le dijo: «Toma la carne y el pan sin levadura, y ponlo sobre esta roca, y derrama el caldo». Y así lo hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego, que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó: «¡Ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara». Pero el Señor le dijo: «Quédate tranquilo. No temas. No vas a morir». Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor, y lo llamó «El Señor es la paz», el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. Aquella misma noche el Señor le dijo: «Toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal, y el poste con la imagen de la diosa Aserá que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de Aserá que cortaste, y ofrece el segundo toro como un holocausto». Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero en lugar de hacerlo de día lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, vieron que el altar de Baal estaba destruido, que el poste con la imagen de la diosa Aserá estaba cortado, y que el segundo toro había sido sacrificado sobre el altar recién construido. Entonces se preguntaban el uno al otro: «¿Quién habrá hecho esto?». Luego de investigar cuidadosamente, llegaron a la conclusión: Gedeón hijo de Joás lo hizo. Entonces los hombres de la ciudad le exigieron a Joás: «Saca a tu hijo, pues debe morir, porque destruyó el altar de Baal y derribó la imagen de Aserá que estaba junto a él». Pero Joás le respondió a todos los que lo amenazaban: «¿Acaso van ustedes a defender a Baal? ¿Creen que lo van a salvar? Cualquiera que defienda a Baal, que muera antes del amanecer. Si de veras Baal es un dios, debe poder defenderse de quien destruya su altar». Por eso aquel día llamaron a Gedeón Yerubbaal, diciendo: «Que Baal se defienda contra él, porque él destruyó su altar».
Todos los madianitas y amalecitas, y otros pueblos del oriente, se aliaron y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezreel. Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta, y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Envió mensajeros a toda la tribu de Manasés, convocándolos para que lo siguieran, y además los envió a Aser, Zabulón y Neftalí, de modo que también estos se le unieron. Gedeón le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido. Mira, tenderé un vellón de lana en la era, sobre el suelo. Si el rocío cae solo sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. Y así sucedió. Al día siguiente Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacarle el rocío, y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios: no te enojes conmigo. Déjame hacer solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco, y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Jueces 7. Jerubbaal, es decir, Gedeón y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarrod. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. A fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22,000 hombres, y se quedaron 10,000. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente. Hazlos bajar al agua, y allí los seleccionaré por ti. Si digo: este irá contigo, ese irá, pero si digo: este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo: a los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que se vaya a su casa. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. El campamento de Madián estaba situado en el valle, más abajo del de Gedeón. Aquella noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento, con tu criado Furá. Y escucha lo que digan. Después de eso cobrarás valor para atacar el campamento. Así que él y Furá, su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas, en las afueras del campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables, como la arena a la orilla del mar. Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita, y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió: esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón hijo de Joás.
Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levántense. El Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo. Sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento, y digan: por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia, cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche. Tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y, sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: desenvainen sus espadas, por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sitá, en dirección a Sererá, hasta la frontera de Abel-Mejolá, cerca de Tabat. Entonces se convocó a los israelitas de Neftalí y Aser, y a toda la tribu de Manasés, y estos persiguieron a los madianitas. Por toda la región montañosa de Efraín, Gedeón envió mensajeros que decían: desciendan contra los madianitas, y apodérense antes que ellos de los vados del Jordán, hasta Bet-Bará. Se convocó entonces a todos los hombres de Efraín, y estos se apoderaron de los vados del Jordán, hasta Bet-Bará. También capturaron a Oreb y Siibi, los 2 jefes madianitas. A Oreb lo mataron en la roca de Oreb, y a Siibi en el lagar de Siibi. Luego de perseguir a los madianitas, llevaron la cabeza de Oreb y de Siibi a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Jueces 8. Los de la tribu de Efraín le dijeron a Gedeón: ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a luchar contra los madianitas? Y se lo reprocharon severamente. ¿Qué hice yo, comparado con lo que hicieron ustedes?, replicó él. ¿No valen más los rebuscos de las uvas de Efraín que toda la vendimia de Abiezer? Dios entregó en manos de ustedes a Oreb y a Siibi, los jefes madianitas. Comparado con lo que hicieron ustedes, lo que yo hice no fue nada. Al oír la respuesta de Gedeón, se calmó el resentimiento de ellos contra él. Gedeón y sus 300 hombres, agotados pero persistiendo en la persecución, llegaron al Jordán y lo cruzaron. Allí Gedeón dijo a la gente de Sucot: denles pan a mis soldados, están agotados y todavía estoy persiguiendo a Sibe y a Salmuna, los reyes de Madián. Pero los jefes de Sucot le respondieron: ¿acaso tienes ya en tu poder las manos de Sibe y Salmuna? ¿Por qué tendríamos que darle pan a tu ejército? Gedeón contestó: está bien. Cuando el Señor haya entregado en mis manos a Sibe y a Salmuna, les desgarraré a ustedes la carne con espinas y zarzas del desierto. Desde allí subió a Peniel y les pidió lo mismo. Pero los de Peniel le dieron la misma respuesta que los hombres de Sucot. Por eso les advirtió a los hombres de Peniel: cuando yo vuelva victorioso, derribaré esta torre.
Sibe y Salmuna estaban en Carcor con una fuerza de 15.000 guerreros, que era todo lo que quedaba de los ejércitos del oriente, pues habían caído en batalla 120.000 soldados. Gedeón subió por la ruta de los nómadas, al este de Nova y Jogbea, y atacó al ejército cuando éste se creía seguro. Huyeron Sibe y Salmuna, los dos reyes de Madián, pero él los persiguió y los capturó, aterrorizando a todo el ejército. Cuando Gedeón hijo de Joás volvió de la batalla por el paso de Yers, capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. Entonces el joven le anotó los nombres de los 77 jefes y ancianos de Sucot. Luego Gedeón fue y les dijo a los hombres de Sucot: aquí están Sibe y Salmuna, por causa de quienes se burlaron de mí al decir: ¿acaso tienes ya en tu poder las manos de Sibe y Salmuna? ¿Por qué tendríamos que darles pan a tus hombres que están agotados? Se apoderó de los ancianos de la ciudad, tomó espinos y zarzas del desierto, y castigando con ellos a los hombres de Sucot les enseñó quién era él. También derribó la torre de Penyel y mató a los hombres de la ciudad. Entonces les preguntó a Sibe y a Salmuna: ¿cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor? Parecidos a ti, respondieron ellos, cada uno de ellos tenía el aspecto de un príncipe. Eran mis hermanos, replicó Gedeón, los hijos de mi propia madre. Tan cierto como que vive el Señor, si les hubieran perdonado la vida, yo no los mataría a ustedes. Volviéndose a Jeter, su hijo mayor, le dijo: vamos, mátalos. Pero Jeter no sacó su espada, porque era apenas un muchacho y tenía miedo. Sibe y Salmuna dijeron: vamos, mátanos tú mismo. Al hombre se le conoce por su valentía. Gedeón se levantó y mató a Sibe y Salmuna, y les quitó a sus camellos los adornos que llevaban en el cuello. Entonces los israelitas le dijeron a Gedeón: gobierna sobre nosotros, y después de ti, tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del poder de los madianitas. Pero Gedeón les dijo: yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. Solo el Señor los gobernará. Pero tengo una petición, añadió: que cada uno de ustedes me dé un anillo, de lo que les tocó del botín. Era costumbre de los ismaelitas usar anillos de oro. Con mucho gusto te los daremos, le contestaron. Así que tendieron una manta, y cada hombre echó en ella un anillo de su botín. El peso de los anillos de oro que él les pidió llegó a 19 kilos, sin contar los adornos, los aros y los vestidos de púrpura que usaban los reyes madianitas, ni los collares que llevaban sus camellos. Con el oro Gedeón hizo un efod, que puso en Ofra, su ciudad. Todo Israel se prostituyó al adorar allí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Los madianitas fueron sometidos delante de los israelitas, y no volvieron a levantar cabeza. Y durante 40 años, mientras vivió Gedeón, el país tuvo paz. Jerubbaal hijo de Joás regresó a vivir a su casa. Tuvo 70 hijos, pues eran muchas sus esposas. Su concubina que vivía en Siquén también le dio un hijo, a quien Gedeón llamó Abimelech. Gedeón hijo de Joás murió a una edad avanzada y fue sepultado en la tumba de Joás, su padre, en Ofra, pueblo del clan de Abiezer. En cuanto murió Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los ídolos de Baal. Erigieron a Baal Berit como su dios. Y se olvidaron del Señor su Dios, que los había rescatado del poder de todos los enemigos que los rodeaban. También dejaron de mostrarse bondadosos con la familia de Jerubbaal, es decir, Gedeón, no obstante todo lo bueno que él había hecho por Israel. Jueces 9. Abimelech hijo de Jerubbaal fue a Siquén a ver a los hermanos de su madre, y les dijo a ellos y a todo el clan de su madre:
Pregúntenles a todos los señores de Siquén, ¿qué les conviene más, que todos los 70 hijos de Jerubbaal los gobiernen, o que los gobierne un solo hombre? Acuérdense de que yo soy de la misma sangre que ustedes. Cuando los hermanos de su madre comunicaron todo esto a los señores de Siquén, estos se inclinaron a favor de Abimelec, porque dijeron, él es nuestro hermano. Y le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal-Berit, con el cual Abimelec contrató a unos maleantes sin escrúpulos para que lo siguieran. Fue a Ofra, a la casa de su padre, y sobre una misma piedra asesinó a sus 70 hermanos, hijos de Jerubbaal. Pero Jotán, el hijo menor de Jerubbaal, se escondió y logró escaparse. Todos los señores de Siquén y Bet Miló se reunieron junto a la encina y la piedra sagrada que están en Siquén, para coronar como rey a Abimelec. Cuando Jotán se enteró, subió a la cima del monte Gerizim y les gritó bien fuerte, escúchenme, señores de Siquén, y que Dios los escuche a ustedes. Un día los árboles salieron a ungir un rey para sí mismos. Y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo les respondió, he de renunciar a dar mi aceite, con el cual se honra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme sobre los árboles. Después los árboles le dijeron a la higuera, reina sobre nosotros. Pero la higuera les respondió, he de renunciar a mi fruto, tan bueno y dulce, para ir a mecerme sobre los árboles. Luego los árboles le dijeron a la vid, reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió, he de renunciar a mi vino, que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme sobre los árboles. Por último, todos los árboles le dijeron al espino, reina sobre nosotros. Pero el espino respondió a los árboles, si de veras quieren ungirme como su rey, vengan y refúgiense bajo mi sombra, pero si no, que salga fuego del espino, y que consuma los cedros del Líbano. Ahora bien, ¿han actuado ustedes con honradez y buena fe al coronar rey a Abimelec? ¿Han sido justos con Jerubbaal y su familia, y lo han tratado como se merecía? Mi padre luchó por ustedes, y arriesgando su vida los libró del poder de los madianitas. Pero hoy ustedes se han rebelado contra la familia de mi padre, han matado a sus 70 hijos sobre una misma piedra, y han hecho de Abimelec, hijo de su esclava, el rey de los señores de Siquén solo porque él es pariente de ustedes. Si hoy han actuado con honradez y buena fe hacia Jerubbaal y su familia, que sean felices con Abimelec, y que también él lo sea con ustedes. Pero si no, señores de Siquén y Bet Miló, que salga fuego de Abimelec y los consuma, y que salga fuego de ustedes y consuma a Abimelec. Luego Jotán escapó, huyendo hasta Ver. Allí se quedó a vivir porque le tenía miedo a su hermano Abimelec. Abimelec había ya gobernado a Israel 3 años. Cuando Dios interpuso un espíritu maligno entre Abimelec y los señores de Siquén, quienes lo traicionaron. Esto sucedió a fin de que la violencia contra los 70 hijos de Jerubbaal y el derramamiento de su sangre recayera sobre su hermano Abimelec, que los había matado, y sobre los señores de Siquén, que habían sido sus cómplices en ese crimen. Los señores de Siquén le tendían emboscadas en las cumbres de las colinas y asaltaban a todos los que pasaban por allí. Pero Abimelec se enteró de todo esto. Aconteció que Gaal hijo de Ebed llegó a Siquén, junto con sus hermanos, y los señores de aquella ciudad confiaron en él. Después de haber salido a los campos y recogido y pisado las uvas, celebraron un festival en el templo de su Dios. Mientras comían y bebían, maldijeron a Abimelec. Gaal hijo de Ebed dijo, ¿quién se cree Abimelec, y qué es Siquén, para que tengamos que estar sometidos a él? ¿No es acaso el hijo de Jerubbaal, y no es Zebul su delegado? Que sirvan a los hombres de Yame,
el padre de Siquén. ¿Por qué habremos de servir a Abimelec? Si este pueblo estuviera bajo mis órdenes, yo echaría a Abimelec. Le diría, reúne a todo tu ejército y sal a pelear. Zebul, el gobernador de la ciudad, se enfureció cuando oyó lo que decía Gaal hijo de Ebed. Entonces envió en secreto mensajeros a Abimelec, diciéndole, Gaal hijo de Ebed y sus hermanos han llegado a Siquén y están instigando a la ciudad contra ti. Ahora bien, levántense tú y tus hombres durante la noche, y pónganse al acecho en los campos. Por la mañana, a la salida del sol, lánzate contra la ciudad. Cuando Gaal y sus hombres salgan contra ti, haz lo que más te convenga. Así que Abimelec y todo su ejército se levantaron de noche y se pusieron al acecho cerca de Siquén, divididos en 4 compañías. Gaal hijo de Ebed había salido, y estaba de pie a la entrada de la puerta de la ciudad, precisamente cuando Abimelec y sus soldados salían de donde estaban al acecho. Cuando Gaal los vio, le dijo a Zebul, mira, viene bajando gente desde las cumbres de las colinas. Confundes con gente las sombras de las colinas, replicó Zebul. Pero Gaal insistió, diciendo, mira, viene bajando gente por la colina ombligo de la tierra, y otra compañía viene por el camino de la encina de los adivinos. Zebul le dijo entonces, ¿dónde están ahora tus fanfarronerías, tú que decías, ¿quién es Abimelec para que nos sometamos a él? ¿No son esos los hombres de los que tú te burlabas? Sal y lucha contra ellos. Gaal salió al frente de los señores de Siquén y peleó contra Abimelec. Pero éste los persiguió y, en la huida, muchos cayeron muertos por todo el camino, hasta la entrada de la puerta. Abimelec se quedó en Arumá, y Zebul expulsó de Siquén a Gaal y a sus hermanos. Al día siguiente el pueblo de Siquén salió a los campos, y fueron a contárselo a Abimelec. Entonces Abimelec tomó a sus hombres, los dividió en 3 compañías, y se puso al acecho en los campos. Cuando vio que el ejército salía de la ciudad, se levantó para atacarlo. Abimelec y las compañías que estaban con él se apresuraron a ocupar posiciones a la entrada de la puerta de la ciudad. Luego 2 de las compañías arremetieron contra los que estaban en los campos y los derrotaron. Abimelec combatió contra la ciudad durante todo aquel día, hasta que la conquistó matando a sus habitantes, arrasó la ciudad y esparció sal sobre ella. Al saber esto, los señores que ocupaban la torre de Siquén entraron en la fortaleza del templo de El-Berit. Cuando Abimelec se enteró de que ellos se habían reunido allí, él y todos sus hombres subieron al monte Salmón. Tomó un hacha, cortó algunas ramas, y se las puso sobre los hombros. A los hombres que estaban con él les ordenó, rápido. Hagan lo mismo que me han visto hacer. Todos los hombres cortaron ramas y siguieron a Abimelec hasta la fortaleza, donde amontonaron las ramas y les prendieron fuego. Así murió toda la gente que estaba dentro de la torre de Siquén, que eran como 1000 hombres y mujeres. Después Abimelec fue a Tebes, la sitió y la capturó. Dentro de la ciudad había una torre fortificada, a la cual huyeron todos sus habitantes, hombres y mujeres. Se encerraron en la torre y subieron al techo. Abimelec se dirigió a la torre y la atacó. Pero cuando se acercaba a la entrada para prenderle fuego, una mujer le arrojó sobre la cabeza una piedra de moler y le partió el cráneo. De inmediato llamó a Abimelec a su escudero y le ordenó, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, lo mató una mujer. Entonces su escudero le clavó la espada, y así murió. Cuando los israelitas vieron que Abimelec estaba muerto, regresaron a sus casas. Fue así como Dios le pagó a Abimelec con la misma moneda,
por el crimen que había cometido contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Además, Dios hizo que los hombres de Siquem pagaran por toda su maldad. Así cayó sobre ellos la maldición de Jotán hijo de Jerubbaal. Si te gustan nuestros vídeos, te invitamos a que nos des un like, te suscribas a nuestro canal y compartas con tus amigos. Estaremos encantados de que nos dejes tus comentarios y opiniones en la caja de comentarios. Gracias y hasta la próxima.